Las crónicas de Kaiden. En el corazón del sur de Francia, entre montañas brumosas, bosques interminables y aldeas perdidas entre los valles, se extendía hace siglos una tierra llamada Gévaudan. Era una región aislada, agreste y hermosa, habitada por campesinos que vivían del pastoreo y la caza, en comunión con la naturaleza y con Dios. Pero también era una tierra marcada por el miedo, por antiguas supersticiones que hablaban de demonios en los bosques, de hombres que se convertían en lobos cuando la luna se alzaba sobre los picos, y de criaturas que habitaban las sombras del mundo. Fue allí, en el año 1764, cuando comenzó una de las historias más espeluznantes de la historia europea. La historia de la bestia de Gévaudan. Todo empezó un día cualquiera, cuando una joven pastora llamada Jeanne Boulet, de apenas 14 años, fue encontrada muerta cerca de la aldea de Langogne. Su cuerpo estaba destrozado. Los testigos decían que había sido atacada por un animal enorme, rápido y feroz. Los aldeanos, acostumbrados a los lobos, se alarmaron, pero no sospechaban lo que estaba por venir. Pocos días después, una segunda víctima apareció. Y luego otra, y otra más. Los ataques se multiplicaron, siempre en los mismos parajes. Prados solitarios, caminos rurales, márgenes del bosque. Las víctimas eran en su mayoría mujeres y niños. El miedo empezó a recorrer las aldeas como un viento helado. Pronto, los testigos comenzaron a describir lo que veían. Un monstruo de proporciones colosales, del tamaño de un toro pequeño, cubierto de un pelaje rojizo o gris oscuro. Su cabeza era grande, su hocico alargado, sus ojos brillaban con una inteligencia casi humana, y su cola terminaba en un extraño mechón de pelo. Saltaba con una agilidad sobrenatural, y sus ataques eran precisos y terribles. Siempre dirigidos al cuello, como si supiera exactamente dónde morder para matar. El terror se apoderó de todo Gévaudan. Las familias no dejaban salir a sus hijos, los hombres iban armados al campo, y las noches se llenaban de rezos, campanas y llantos. Los sacerdotes decían que aquello era un castigo divino, una señal del cielo. Las gentes creían que la bestia no era un animal corriente. Algunos decían que era un demonio disfrazado, otros que era el alma de un hombre maldito condenado a vagar como lobo por sus pecados. Las supersticiones antiguas, que dormían bajo la superficie de la fe, despertaron de golpe. La frontera entre la religión y el miedo se desdibujó, y los bosques se convirtieron en territorio de lo prohibido. Durante meses, la bestia siguió matando. Los periódicos de París comenzaron a publicar crónicas sobre los ataques, y pronto toda Francia hablaba de aquel monstruo del sur. Se le llamó la Bête du Gévaudan, y su nombre se volvió sinónimo de horror. El propio rey Luis XV, avergonzado por la incapacidad de las autoridades locales, decidió intervenir. Enviaron soldados, cazadores, trampas, recompensas. El rey mandó a uno de los mejores cazadores de lobos del país, Jean-Charles de Neval, y a su hijo. Durante semanas recorrieron las montañas, rastrearon huellas, abatieron decenas de lobos, pero la bestia siempre escapaba. Era como si supiera dónde estaban los hombres, como si los observara desde la espesura y se burlara de ellos. En 1765, el rey envió a otro experto, François Antoine, su arquebusier personal. Este hombre, veterano y meticuloso, organizó grandes batidas y logró finalmente abatir a un enorme lobo. El animal era monstruoso, pesaba más de 60 kilos, y su aspecto coincidía con las descripciones. Fue declarado oficialmente la bestia de Gévaudan, y el cadáver disecado fue enviado a Versalles como trofeo. El pueblo celebró, el rey premió a los cazadores, y la calma pareció regresar. Pero duró poco. Pocas semanas después, los ataques regresaron. Nuevas víctimas, los mismos patrones, la misma violencia. La bestia seguía viva.
El pueblo comprendió que aquel lobo no era más que una sombra, un imitador, o tal vez una parte de algo más grande. La desesperación volvió a extenderse. Algunos campesinos aseguraban haber visto 2 o incluso 3 criaturas actuando juntas. Otros decían que era imposible matarla con armas comunes. Que solo una bala bendecida, o una plegaria sincera, podrían acabar con ella. Los rumores se multiplicaron. Había quienes decían que un noble local había criado a la bestia, tal vez una hiena traída de África o un animal híbrido, y que se había escapado. Otros hablaban de un asesino humano, oculto tras el mito, utilizando perros amaestrados para atacar a sus víctimas. Pero para el pueblo, nada de eso importaba. La bestia era real, y seguía matando. Finalmente, en el verano de 1767, 3 años después del primer ataque, la historia llegó a su fin. Un campesino llamado Jean Chastel, hombre de fe y de carácter reservado, decidió participar en una nueva batida organizada por los aldeanos. Se dice que antes de enfrentarse al monstruo, rezó un rosario y cargó su arma con balas de plata bendecidas por el cura del pueblo. En el bosque de la Tenaceire, la bestia apareció. Chastel esperó, tranquilo, como si el tiempo se detuviera. Cuando el animal se acercó, levantó su fusil y disparó. La bestia cayó. El cuerpo fue examinado y descrito como una criatura anormal. Su cabeza era enorme, sus fauces deformes, su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. No era un simple lobo, pero tampoco un monstruo sobrenatural. Aún así, el misterio creció cuando el cadáver desapareció durante su transporte a Versalles. Nadie volvió a verlo jamás. Desde aquel día, los ataques cesaron para siempre. El caso de la bestia de Gévaudan se convirtió en un mito, en una historia que trascendió los siglos. Para algunos, fue el simple resultado de la desesperación de una época, un ejemplo de histeria colectiva alimentada por el miedo, la ignorancia y las supersticiones. Para otros, fue un enigma sin resolver, una criatura real de origen desconocido. Y para muchos más, fue una manifestación del mal, una prueba de que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse con la razón. Simbológicamente, la bestia representa la lucha entre el orden y el caos, entre la civilización y lo salvaje, entre la luz de la fe y las sombras del miedo. En pleno siglo de la Ilustración, cuando Francia comenzaba a creer en la razón y la ciencia, la bestia recordó a todos que lo irracional seguía vivo, escondido bajo la piel del mundo. Con el tiempo, el mito se transformó en leyenda. Escritores, historiadores y cineastas retomaron su historia una y otra vez. Se escribieron libros, se filmaron películas, se hicieron canciones y obras de teatro. En el siglo XXI, aún hay quien viaja hasta el Ocere, donde todo comenzó, para recorrer los senderos donde la bestia cazaba. Las aldeas de entonces conservan su memoria. Pequeños museos, esculturas, rutas turísticas. Los habitantes, descendientes de aquellos campesinos, aún cuentan historias al caer la noche, cuando el viento sopla entre los árboles y las sombras parecen moverse entre los pinos. Dicen que, en las noches de luna llena, si uno guarda silencio, puede oír un aullido profundo que viene desde las colinas. Un sonido antiguo, cargado de miedo y de memoria. Quizás sea solo el eco del viento, o quizás, todavía, sea la bestia. Porque algunos aseguran que la bestia de Gévaudan nunca murió del todo. Que su espíritu sigue recorriendo los bosques de Francia, invisible, eterno, alimentándose del miedo de los hombres. Tal vez no fue un demonio, ni un animal, ni un crimen humano. Tal vez fue, y sigue siendo, la forma que adopta el miedo cuando el hombre se enfrenta a lo desconocido. Porque en cada época, en cada lugar, siempre hay un Gévaudan, y siempre hay una bestia esperando en la oscuridad.